La evolución de los homínidos. Al parecer, una de las principales características de los homínidos fue caminar con dos pies, fenómeno que se conoce como bipedación. Esta forma de locomoción provocó una serie de modificaciones del esqueleto en la parte inferior de la columna vertebral, en la pelvis y en las piernas, dado que tales cambios se pueden detectar en los fósiles óseos. Para lograr la postura y marcha erecta han tenido que pasar por importantes cambios. En el cráneo. En el transcurso de la evolución humana, también denominada hominización, el volumen de la masa encefálica se ha multiplicado más de 3 veces. Una de las características importantes en el desarrollo de esta subfamilia es la disminución del tamaño de la cara y los dientes. Los primeros fósiles homínidos poseen caninos ligeramente prominentes, pero todos los posteriores presentan una notable reducción de tamaño. Además, los dientes que sirven para masticar, premolares y morales, han ido disminuyendo de tamaño a lo largo de los años. Estos cambios conllevan a una reducción gradual del tamaño de la cara y las mandíbulas. Columna vertebral. La columna vertebral, bastante rectilínea en los simios, en el Homo sapiens y en sus ancestros bípedos, ha adquirido curvaturas que permiten soportar mejor el peso de la parte superior del cuerpo. Si se compara con un chimpancé, se nota que al carecer este primate de la curva lumbar, su cuerpo resulta empujado hacia adelante por el propio peso. En las piernas, el fémur humano se inclina hacia adentro, de modo que le posibilita la marcha sin necesidad de girar casi todo el cuerpo. La articulación de la rodilla se ha vuelto casi omnidireccional. Es así que el humano, a diferencia de sus parientes más próximos, no marcha con las rodillas dobladas. En los pies. En los humanos, los pies se han alargado particularmente en el talón, reduciéndose algo los dedos del pie y dejando de ser oponible en el pulgar. El pie se sabe que en efecto que en el pie humano ha dejado de estar capacitado para aferrarse, cual si fuera una mano, a las ramas, pasando en cambio a tener una función importante en el soporte de todo el cuerpo. El dedo mayor del pie tiene una función vital para lograr el equilibrio de los homínidos durante la marcha y la postura erecta. En efecto, el pulgar del pie de un chimpancé es transversal, lo que permite al simio aferrarse más fácil a las ramas. Principales eslabones de la humanidad. Homo neanderthalensis. Es una especie extinta del género Homo que habitó Europa y parte del Asia Occidental. Son robustos con un tórax ancho y extremidades cortas, frente baja e inclinada, la ausencia de mentón y una capacidad craneal comparable o superior a la del ser humano actual. El hombre de Cro-Magnon tenía una altura media de 1,85 metros, tenía una nariz amplia, frente extensa y un mentón importante con la mandíbula superior distinta. Estaba mucho mejor dotado físicamente que el hombre de Neandertal, por lo que era más eficaz para la caza y la pesca. Además resistía mejor el frío y las condiciones externas. Homo floresiensis es una especie extinta del género Homo que habitó hace más de 12.000 años. Es extraordinariamente por el pequeño tamaño de su cuerpo de apenas 1 metro de estatura y 25 kilogramos de su peso. Su cerebro es de menos de 400 cc. Australopithecus africanus es una especie de homínino fósil de Sudáfrica. Su nombre significa mono del sur del África. Tenía una marcha bípeda, aunque aún conservaba costumbres arbóricas. Su peso promedio era de 41 kilogramos para los machos y de 30 kilogramos para las hembras, con una estatura de 1,50 metros. Su capacidad craneal es de 480 centímetros cúbicos a 520 centímetros cúbicos. Australopithecus afarensis, capacidad craneal entre 380 y 450 centímetros cúbicos. Esto significa también un cerebro del tamaño del de un chimpancé y cercano a la tercera parte del humano actual promedio. Era un homínido que frecuenta actividad arbórea. Su pecho no tenía forma de barril, como en los humanos, sino que se estrechaba agudamente hacia arriba.
Australopithecus es un género extinto de primates homínidos que comprende 6 especies. Las especies de este género habitaron en África hace más de 4 millones de años hasta hace 2 millones de años. La mayor novedad aportada por los australopithecus es que se desplazaban de manera bípeda. El tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales. Vivían en zonas tropicales de África, alimentándose de frutos y hojas. Existe un consenso de que los australopithecus jugaron un papel esencial en la evolución humana al ser humano de las especies de este género, la que dio origen al género Homo en África hace 2 millones de años, el cual a su vez dio origen a las especies Homo habilis, Homo ergaster y finalmente al hombre moderno, Homo sapiens sapiens. El descubrimiento más famoso es el de la Australopithecus lucy. Hasta ahora se da por sentado que nosotros venimos de los Australopithecus. La morfología. El cerebro de la mayoría de las especies Australopithecus rodeaba el 35% de tamaño del cerebro del hombre moderno. Eran en su mayoría pequeños y delgados, con una talla de 1,20 y 1,40 metros de estructura, aunque presentaban muchas características consideradas primitivas. Su locomoción era claramente bípeda. En algunas especies existía una marcada diferencia sexual, siendo el tamaño de los machos significativamente mayor que el de las hembras. Especies. Se conocen fósiles de varias especies, como los Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus gari y Australopithecus sediba. Homo habilis es un homínido extinto que vivió en África entre 2,5 y 1,5 millones de años atrás. El descubrimiento de esta especie se debe a Mary y Lois Lackey, quienes encontraron los fósiles en Tanzania, África, entre 1962 y 1964. Cuando fue descubierto se le consideró como la especie más antigua del género Homo. Su nombre significa hombre hábil y hace referencia al hallazgo de instrumentos líticos probablemente confeccionados por este. Se han de verificar si realmente sería posible que este Homo los hubiera realizado. Los científicos concluyeron que era capaz de prensión de agarrar para realizar las manipulaciones necesarias en la fabricación de utensilios de piedra. Se observa en ellos un importante incremento en el tamaño cerebral con respecto a los Australopithecus que se han calculado entre 510 centímetros cúbicos. Sus principales características tenían el cráneo más redondeado, inclusive expandiformes, molares grandes y con esmalte grueso, esencia de diastema y rostro y manos cognatos como los australopitecinos y cara corta. Como el gáster. Apareció hace unos 1,8 millones de años y desapareció hace 1,5 millones de años. Los sitios de Homo ergaster se encuentran en Etiopía, Kenia, Tanzania y Eritrea. En comparación a Homo erectus, el cráneo de Homo ergaster se caracteriza por ser más alto, tener los huesos craneales más delgados y las crestas supraorbitarias suavizadas. Tanto el desplazamiento como la forma y proporciones corporales son similares a las de los humanos modernos. No se observa dimorfismo sexual, lo que significa que los dos sexos de Homo ergaster participan del mismo modo en las actividades económicas. El mayor tamaño del cráneo es 950 cc en promedio. Le otorgó probablemente mayor inteligencia que sus antecesores y le permitió adaptarse a nuevos hábitos. Homo ergaster tiene una cara relativamente pequeña y en muchos aspectos el cráneo se asemeja al de Homo sapiens, excepto porque no tiene una frente tan alta y porque presenta torus supraorbitarios. Los molares y premolares están también disminuidos de tamaño, lo que indica que se trata de un homínido omnívoro, cuya dieta incluía cantidades proporcionales de carne. La mandíbula es menos robusta que la de Australopithecus, pero carece del mentón típico de Homo sapiens, cerebro de 850 y 880 centímetros cúbicos. En 1984 fue descubierto cerca del lago Turkana, Kenia, el esqueleto de
hace 1,6 millones de años, de un niño de unos 11 años de 1,60 metros de estatura y cerebro de 880 cc. Este fósil, conocido como WT15000 o el niño del Turkana, conservó prácticamente todo el esqueleto. Su morfología arroja sorpresa. Su estatura es muy grande, 1,60 metros, que significarían en el adulto cerca de 1,80. La forma de su cuerpo es plenamente humana y su cerebro grande. Como se conserva la cadera, es posible afirmar que se trata de un varón. Su morfología coincide con lo que podríamos esperarnos de una forma capaz de salir de África. Además, por aquellas épocas nació Achelense. Cree que el Homo ergaster pudo ser el primer homínido con capacidad para el lenguaje articulado. También utiliza herramientas de piedra más sofisticadas que su antecesor, el Homo habilis. Refinó el Oldowan, heredando el desarrollo de las primeras hachas bifaciales achelenses. Se separaron unos 200.000 años antes de la innovación general de la tecnología achelense. Se trata de unos especímenes carroñeros y cazadores que utilizaron unas herramientas más elaboradas que sus predecesores, bifaz o hacha de mano. El Homo erectus es un homínido extinto que vivió entre 1,9 millones de años y 70.000 años antes del presente. Si se vincula su extinción a la teoría de las catástrofes de Toba, Pleistoceno inferior y medio. Los Homo erectus clásicos habitaron en Asia Oriental, China e Indonesia. En África se han hallado restos de fósiles afines que con frecuencia se incluyen en otras especies Homo ergaster. También en Europa diversos restos fósiles han sido clasificados como Homo erectus, aunque la tendencia actual es la de reservar el nombre Homo erectus para los fósiles asiáticos. Una característica principal del Homo erectus es la forma de la bóveda craneal, relativamente baja y angular, con un marcado torso supraorbitario, una frente marcadamente huidiza y la anchura mayor es una posición muy baja. El volumen craneal, muy variable, fue aumentando a lo largo de su dilatada historia. Tenía una capacidad mayor que la del Homo habilis y que la del Homo georgicus encontrado en Dmanisi. Los primeros restos que se encontraron del hombre de Java muestran una capacidad craneal de 850 centímetros cúbicos, mientras que los que se encontraron posteriormente llegan a los 1100 centímetros. Poseía una fuerte mandíbula sin mentón, pero de dientes relativamente pequeños. Presentaba un mayor dimorfismo sexual que en el hombre moderno. Era muy robusto y tenía una talla elevada hasta 1,80 metros de medida. Hábitat y alimentación. Se alimentaban de lo que cazaban, del carroñero y recolección de gramíneas y vegetales. Y vivían en cavernas cálidas y adversas. Se dividían el trabajo y presentaban un comportamiento cooperativo. Sus herramientas. Las herramientas más características del Homo erectus es el hacha de mano, un bifaz que guardaba cierta simetría. Solían estar hechas con sílex y talladas con elementos percutores blandos, de madera, una técnica que descubrieron en esa época, lo que permitió tallar con más precisión y hacer mejor el filo. Homo sapiens es una especie de primate perteneciente a la familia de homínidos. También son conocidos bajo la denominación genérica de hombres, aunque ese término es ambiguo y se usa también para referirse a los individuos de sexo masculino y en particular a los varones adultos. Los seres humanos poseen capacidades mentales que le permiten inventar,
aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. Los humanos son animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Se considera Homo sapiens de forma indiscutible a los que poseen tanto las características anatómicas de las poblaciones humanas actuales como lo que se define como comportamiento moderno. Pertenece al género Homo, que fue más diversificado y durante el último 1,5 millones de años incluía a otras especies ya extintas. Desde la extinción del Homo neanderthalensis hace 45 años del Homo floresiensis hace unos 12.000 años. El Homo sapiens es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. Filosóficamente, el ser humano se ha definido y redefinido a sí mismo de numerosas maneras a través de la historia, otorgándose de esta manera un propósito positivo o negativo respecto de su propia existencia. Existen diversos sistemas religiosos e ideales filosóficos que, de acuerdo a una diversa gama de culturas e ideales individuales, tienen como propósito y función responder a algunas de estas interrogantes existenciales. Los seres humanos tienen la capacidad de ser conscientes de sí mismos, así como de su pasado. Saben que tienen el poder de planear, transformar y realizar proyectos de diversos tipos. En función a esta capacidad han creado diversos códigos morales y dogmas orientados directamente al manejo de esta capacidad. Además, pueden ser conscientes de responsabilidades y peligros provenientes de la naturaleza, así como de otros seres humanos. El nombre científico es el asignado por el naturalista turco Carlos Linneo en 1758. Alude al rasgo biológico más característico. Sapiens significa sabio o capaz de conocer, y se refiere a la consideración del ser humano como animal racional, al contrario que todas las otras especies.